Cuando tienes 20 años, te importa lo que todos piensan. Cuando tienes 40 años, dejas de preocuparte por lo que todos piensan. Cuando tienes 60 años, te das cuenta de que nadie estaba pensando en ti en primer lugar. Winston Churchill. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, tribu de Simpsons y autoconocimiento. Y bueno, comenzamos con esta cita, que os estaréis preguntando por qué con esta cita. Bueno, pues porque hoy vamos a tocar el tema del qué dirán, la opinión de los demás. Y bueno, siempre me gusta comenzar con una cita para hacer reflexionar sobre los diferentes temas que trataremos. Como digo, este capítulo va a tratar sobre el qué dirán y en los posteriores capítulos seguiremos tratando otros temas relacionados con el autoconocimiento, como dice el título del podcast, otros temas como son la gestión emocional, el trabajo, el sistema educativo, la paternidad, relaciones personales, bueno, temas que nos interesan a mi hermano y a mí, a mi hermano que ahora lo conoceréis, como os prometí en el primer capítulo, temas que, como digo, nos interesan mucho y creemos que a ti también te pueden interesar. Y por eso dedicamos este podcast. Autoconocimiento y Simpsons, pues porque nos encantan los Simpsons, como ya descubristeis si escuchasteis el capítulo 0, y reproduciremos escenas de los Simpsons en cada capítulo, en todos los capítulos, y relacionadas con el tema de cada capítulo, en este caso el qué dirán, y bueno, comentaremos un poco las escenas de los Simpsons que servirán, como comenté en el capítulo introductorio, como excusa para, bueno, para hablar del tema que tratamos en cada capítulo. Y bueno, en ese capítulo, el capítulo introductorio, desarrollé básicamente las preguntas que puedes tener sobre este podcast, de por qué comenzamos este podcast, qué nos ha movido a ello, qué encontrarás en este podcast, si este podcast será para ti, ahí lo desarrollo más. Vuelve si quieres a ese capítulo a escucharlo para descubrirlo, pero bueno, resumiéndotelo mucho, me llamo Marcos, Marcos Eras, mi hermano Álvaro. Somos fans absolutos de los Simpsons, vemos los Simpsons desde que tenemos razón prácticamente, y bueno, nos queremos aunar estas dos pasiones, los Simpsons, como digo, y bueno, el autoconocimiento y un poco, como comenté en el capítulo 0, esas críticas sociales que hacen los Simpsons, esas pullitas, esas escenas que nos hacen reflexionar como personas. Y bueno, ese es un poco el motivo que nos ha llevado a empezar este podcast, porque bueno, es un poco el podcast que nos gustaría escuchar, que nos gustaría haber escuchado. Entonces pues hemos dicho, pues ¿por qué no? Lo vamos a crear nosotros, un podcast que agrupe un poco los Simpsons, escenas de los Simpsons, y esas enseñanzas que nos proporciona. Y bueno, recordaros también principalmente las dos ventajas que sacaréis escuchando este podcast. Por un lado, el entretenimiento. Por supuesto, un podcast de los Simpsons, para honrar a esta gran serie, tiene que tener risas, humor, y bueno, este podcast va a ir en clave de humor. Vamos a comentar las escenas y, por supuesto, sacar el partido a todo ese humor que tienen los Simpsons, y nosotros también aportar a través de nuestras anécdotas personales y todo ello en clave de humor. Y bueno, la segunda ventaja, pues también formativa, educativa, para que además de salir con una sonrisa y entretenerte, pues eso, te salgas de este podcast, cuando termines este podcast, pues bueno, puedas plantearte nuevas cosas en tu vida relacionadas con el tema del que estamos tratando, y bueno, sobre todo con el objetivo de que te lleven en tu vida al lugar donde quieres estar. Eso es uno de nuestros principales objetivos en la vida, de mi hermano y mío, y bueno, creemos que también lo puede ser del tuyo, y queremos ayudarte en este proceso. Y básicamente nuestras armas serán las citas, como con la que he empezado,
el podcast, y también preguntas y reflexiones que os iremos haciendo para que os planteéis vosotros y también nos comentéis, por supuesto. Además de que os los planteéis, nos podéis comentar sea donde nos estéis escuchando, cualquier cosa relacionada con el podcast, vuestras experiencias, vuestras anécdotas. Nosotros comentaremos anécdotas. Queremos conocer las tuyas. También estamos deseosos, y también cualquier cosa relacionada con los Simpsons, por supuesto. Nos pasaríamos horas hablando de ello. Bueno, pues nada, como os decía, no estoy solo hoy. Está ya mi hermano, que nos va a acompañar en todos los siguientes capítulos. Bueno, bienvenido, Álvaro. ¿Qué pasa, Marcos? Muchas gracias. Nada, encantado de estar aquí, de hablar de nuestros amigos. Sí, exacto. Lo hablamos a todas horas, pues hemos dicho, ¿por qué no nos vamos a grabar? Y seguro que hay personas que les interesa, a otros fans, tanto del Simpsons como del conocimiento, o uno de ellos que os interesa. Y bueno, algo que añadir a lo de los Simpsons, porque yo desde niño siempre han estado los Simpsons ahí. Tú eres un poco más viejo, pero también, ¿no? Tú, desde que tienes memoria, creo que estaban ahí a las 2 de la tarde, ¿no? Sí, sí. Pequeña pullita para empezar de más viejo. Nada, es broma. Sí, sí. Sí, sí, la verdad que desde que también, como dices, desde que tengo uso de razón me acuerdo de típico de Antena 3 de 2 a 3 a mediodía, tener los Simpsons puestos siempre. Ahora ya, bueno, con internet que está tan masificado y tal, cambian un poco las costumbres. No se ve tanto la tele en sí, puede ser, pero sí, pero vamos, hemos visto todos los capítulos varias veces. Sí, sí, yo reconozco que me sabía, no sé si te pasaba a ti también, que me sabía hasta cuándo era el descanso, entre las 2:10, las 2:20, o al final, para poner justo exactamente, para no pillar los anuncios, el descanso. Sí, sí, clásico, clásico. Cambiaba alguna vez, pero sí, sí, en general, sí. Bueno, pues nada, no nos vamos a aburrir de los Simpsons, porque hay material de sobra. Hoy es el que dirán, pero bueno, da para muchos temas, ya lo iréis descubriendo. Y bueno, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la cita del principio? No sé si la conocías. No, no, no la conocía, ¿no? Pero interesante, por supuesto. Sí. Sí, sí. Quizás igual no la conocías como, bueno, mi hermano vive en Polonia, yo vivo en España, y bueno, mis padres también en España. Y últimamente es una cita, me ha repetido el papá, nuestro padre, y la verdad es que muchas veces el papá que repite muchas cosas varias veces, y a veces le llamamos pesado, pero en este caso ha venido bien, pero justo estaba preparando un poco este episodio, y de tantas veces que ha repetido esto últimamente, digo, anda, pues si esto puedo comenzar perfectamente, viene que ni al pelo. Así que sí, no la conocías, pues. No, 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 no lo había oído. Pero vamos, sí, tiene sentido. Quiero decir, al final, cuanto vas creciendo, te van importando menos las opiniones de los demás. Sí, Sí, sí. sí, exacto. Es un poco también al ver esta cita, me hizo plantearme que bueno, hoy la pregunta que queremos hacerte es un poco que reflexiones en qué medida te está afectando el que dirán a ti, en qué medida te afecta la opinión de los demás. Y al ver esta cita me hizo reflexionar un poco que bueno, a los 20 años, o incluso un poco antes, en la adolescencia, me parece como más natural que nos importen las opiniones de los demás, lo que piensen de nosotros, el hecho de encajar, el juicio de los demás. Pero yo creo que la tendencia natural de una persona debería ser a partir de los 20 y tantos años, que ya deje de desaparecer. Entonces, un poco todo lo que vamos a comentar va a ir un poco a hacerte plantearte, y que te plantees si en tu vida, bueno, me está afectando, está, digamos, el que dirán afectándome negativamente, y haciendo provocando que yo no haga cosas que quiero hacer, o que haga cosas que quiero hacer. Sí, no sé si te
alguna reflexión más con esta cita? No, no, completamente. O sea, ahora cuando empecemos con los momentos de los Simpsons ya lo explicaremos más, pero vamos, te afecta y cómo. Pero bueno, lo que decías del hecho de ser natural, sí, no sé hasta qué punto una parte es natural. Bueno, lo que me refiero es que, o sea, es natural hasta cierto punto, pero obviamente es una consecuencia del tipo de educación que todos recibimos en casa, en la escuela, etcétera, que luego explicaré más en profundidad. Y claro, también, pues obviamente cuando eres adolescente, como decías, quieres encajar y no tienes esa, no sé, llamémosle fuerza mental igual para, para enfrentarte a otras opiniones o no tienes esa inteligencia emocional tan desarrollada, llamémosle. Por eso, en general, la gente tiende a preocuparse menos cuanto mayor es, ¿no? También ha vivido más, lo ha visto en sus propias carnes, cómo le afecta, etc. Sí, exacto. Y muchas veces yo creo que nos falta un poco eso, perspectiva, ¿no? Como dice Gary Vee, aquí en este podcast también recomendaremos muchos de los autores que a nosotros nos influyen. Gary Vee, que en YouTube lo podéis encontrar, un americano que bueno, que nos gusta mucho, a mi hermano sobre todo. Y bueno, el tema de la perspectiva, que muchas veces nos falta esa perspectiva de pensar que muchas personas mayores al final, digamos que se arrepienten un poco normalmente de hacer cosas que no hicieron pues por el qué dirán. Entonces, yo creo que nos vendría bien tomar esa perspectiva y el hecho de decir, vale, yo voy a llegar a esa edad, no quiero que me pase eso, voy a influir ahora porque no tiene sentido llegar a los 60 años y tener esos remordimientos. Exacto. Sí, sí. Sí, yo, como veréis, lo citaré mucho a Gary Vee o Gary Vaynerchuk, sí, que es, bueno, nació en la Unión Soviética realmente, pero bueno, fue a América muy joven, sí. Ah, sí, cierto. Y decía que cuando era pequeño, que no sé, como de forma natural, que pasaba mucho tiempo con mayores, con gente de 80 años, así, y lo recomienda mucho que pases tiempo con gente de 80, 90 años por eso, por la perspectiva, ¿no? Porque como, no sé, esto es diferente, no sé dónde lo he escuchado, pero muchas veces se comenta que la gente cuando es más mayor, especialmente, o sea, como lo quieres pintar un poco de forma más exagerada, pues en su lecho de muerte la gente nunca se arrepiente de las cosas que hizo, sino de las que no hizo, ¿no? Pero bueno, Sí, ya comentaré. me suena esa frase, sí. Yo también, ahora que estamos recomendando un libro que leí, bueno, fue en inglés el título de Top 5 Regrets, que son, creo que será el título algo así como los 5 arrepentimientos de las personas que se están muriendo, algo así. No recuerdo el título, pero bueno, poniendo eso en Google lo encontraréis. Y Gary Vee es Gary y luego V-E-E, ¿no? Es Álvaro por si alguien lo quiere Exacto, buscar. eso es. En YouTube mucho material tiene. No. Respecto al que dirán y muchas otras cosas, emprendeduría, etc. Vale, pues vamos a continuar con un par de reflexiones y sí, enseguida irán las escenas de los Simpsons porque estaréis pensando, ¿dónde están los Simpsons? Ahora van, pero eso, como comentamos en el capítulo 0, el objetivo principal nuestro es el de los temas. Los Simpsons, pues obviamente nos van a ayudar a enfocarlos y a distintos subtemas, digamos, dentro del que dirán. Pero bueno, simplemente una pequeña reflexión y ahora vamos con ello. Bueno, primero la definición. Siempre me gusta buscar la definición de la querida RAE, que la definición del qué dirán dice que es la opinión pública reflejada en murmuraciones que cohíben los actos. Esa es la definición de la RAE y bueno, yo he subrayado literalmente, porque lo tengo aquí escrito, porque mi memoria no es muy lúcida para acordarme de esto, la última parte de que cohíben los actos y para mí es un poco el punto central del qué dirán, que es lo que nos afecta, digamos, que cohíben los actos. O sea, yo creo que todos somos un poco conscientes de que los demás están opinando sobre nosotros, nos están juzgando, pero yo creo que deberíamos plantearnos
que nos está afectando, que tenemos un problema con el qué dirán cuando cohiben los actos. Sí, algo que comentar, Álvaro, de la definición. Este es un programa, como ves, pues, vamos, súper científico. Sí, primero que es la típica definición nada práctica de la academia, que con términos que no se entienden. No, es broma, es broma. Sí, mira que es corta. Digo, voy a ver si me la aprendo. Mira que es corta, pero guau, es que no, con esas palabras no hay manera. ¿Cómo les gustan los términos científicos, entre comillas, ahí? Pomposos. Sí, sí, sí. No, sí, bueno, está claro. Si al final la mayor consecuencia, la consecuencia más importante es esa, que te llevan a actuar de una forma diferente a la que te gustaría o hacer cosas que realmente no quieres hacer por temor a lo que piensen los demás o no hacer las que te gustaría hacer. Es decir, vivir tu vida de acuerdo a la opinión de otros y no a la tuya propia, ¿no? Que lleva a la infelicidad, obviamente. Sí, así es, así es. Y pues nada, ya la última pregunta que te queremos hacer para reflexionar es, ¿te preocupa lo que piensen los demás? Es decir, lo digo con otras palabras, ¿te está afectando ahora mismo el qué dirán? Lo más probable es que digas, no, a mí no. Es también un poco lo que decía yo al principio, nada, a mí lo que digan los demás, nada, no me importa. Pero bueno, luego cuando empiezas a rascar, por ejemplo, te das cuenta de que sí. Y sin ir más lejos, este podcast es algo que es una idea que había tenido durante bastante tiempo. Me tomaba mis notas al ver Los Simpsons, apuntaba, joder, esta escena viene bien sobre este tema, esta escena, joder, yo creo que un podcast sobre esto puede ser muy útil. Pero en gran parte la razón por la que no he empezado personalmente este podcast antes, mucha razón era el que dirán, la opinión de los demás, el juicio de los demás. Yo recuerdo, pues, siendo niño, siendo adolescente, que estaban ya empezando las redes sociales un poco y veía al final, porque percibes que los que se graban en YouTube algún vídeo o intentan salirse un poco de la norma o destacar o hacer algo diferente, se les machaca, les da pullitas, incluso a algunos se les llega pues, a acosar de todos los días y por lo menos a mí eso yo creo que desde niñez, adolescencia sobre todo, me ha llegado a afectar en algunos en tiempos, pero yo creo que poco a poco voy reconciliándome, digamos, con el qué dirán y sobre todo ya no me afecta tanto. Creo yo que es sobre todo el punto al que yo creo que podemos aspirar. Siempre va a estar ahí, pero a que no nos afecte. Y luego también, ya finalmente, sobre esta pregunta de si te afecta el que dirán, esto puede sonar a una chorrada, Álvaro, pero por ejemplo, yo tengo una pedrada que creo que si, por ejemplo, si no nos afectara a nadie el que dirán, que todos decimos, a mí no me afecta el que dirán, seguramente yo lo que digan los demás, ¿no? Yo creo que iríamos todos a la calle en pijama. ¿Qué te parece esta chorrada, Álvaro? Yo creo que entiendo lo que quieres decir por detrás de la pedrada que dices tú. Sí, se entiende un poco lo que quiero decir. Yo que vivo en Polonia haría frío en pijama, en invierno. Un pijama doble, venga, te lo compro. Fuera de coñas, entiendo que dices que es porque eso es lo más cómodo, digamos, ¿no? Y entonces no te preocuparía qué pensarían los demás sobre cómo vas vestido, etcétera, sino lo que es más cómodo para ti, lo que te hace más feliz, entre comillas, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero al final, sí, acabo, perdona. Sí, termina. Sí, lo que quería decir, que se me ha ido el santo al cielo. Sí, quiero decir, al final, yo creo que si a nadie nos importase lo que dicen los demás, todos seríamos felices. Y creo que estamos bastante lejos de eso, como sociedad en general, pero bueno. Me gusta, porque yo siempre soy ahí, edulcoro un poco las frases y tú zasca así rotundo. Pero, Sí, que a veces no me atrevo a decirlo, pero tienes razón, plaf. Hace falta esas son las llamadas que nos hacen despertar, yo creo. Sí, no, porque quiero decir, al final, claro, utilizo como en sociedad, digamos, o sea, hablo de la sociedad porque
digamos que lo despersonaliza un poco, ¿sabes? Pues realmente estoy hablando de mí, como hacemos todos, ¿sabes? O sea, Sí, sí, exacto. Exacto. Igual porque eres más mayor, otra pollita de la edad, ¿no? Pero sí, ya digamos que pues sí, no tiene ningún problema en hablar de ti, esto es lo que me pasa y hasta que es a lo que deberíamos tender, sin tapujos, y eso es lo que pretendemos también en este podcast, que, que nos contemos la verdad. Como dice Sergio Fernández, otro autor de autoconocimiento, cuéntate la verdad y la verdad os hará libres, eso creo que es de Jesucristo, pero bueno, ya mezclo mucho. Si quieren leer a Jesucristo, la Biblia, un libro que lleva un par de ediciones. sí. Vale, pero sí, ahí quería ir con lo del pijama. Yo creo que vamos a sitios que, pues aquí conviene llevar esta ropa, el traje si vas a no sé dónde. Pues sí, si no nos importa el que dirán, todos iríamos en pijama. Habría un pacto para ir todos en pijama, porque es en pijama, Claro. pijama y bata. 2 pijamas en Polonia. Sí, sí. Yo, otro ejemplo, claro, a mí no me afecta, obviamente, pero bueno, podría, pero no. En este caso, que es, por ejemplo, los zapatos de tacón de las mujeres. Sí, ese es bueno, ese es bueno. O sea, quiero decir, en cuanto a comodidad, yo creo que, o sea, obviamente, como decía, yo nunca he llevado unos, pero tengo la sensación, y por lo que veo de cuando se los quitan cuanto pueden, en cuanto a comodidad no están arriba de la lista en cuanto a zapatos cómodos, ¿no? No. Entonces, es Sí, un sí. ejemplo de que ponérselo pues porque es una regla social en una boda, por ejemplo, o en una fiesta especial, o porque es que queda, o sea, la sociedad piensa que queda bien, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo simple, pero... Sí, sí, exacto. He querido mencionar el ejemplo simple de la ropa bueno, para eso vosotros tú lo puedes extrapolar a cualquier otro ámbito. Y bueno, me gusta que hayas mencionado lo de la boda porque vamos ya con la escena de los Simpson, por fin, después de todo esto. Y creo que saldrá el tema de las bodas. Ya verás por dónde voy. Ya verás por dónde voy. Bueno, vamos Antes, con... antes Dime, de, dime. perdona, Sí, sí, sí. antes de que le des ha sido casualidad, ¿eh? No yo no sé qué escenas vas a utilizar. Sí, sí, eso es. Tengo que agradecer a mi hermano que va a ciegas completamente. Yo he preparado esto y tanto con las escenas como con la definición de la RAE, vamos, está quedando flipado y no sabe nada. Vale, pues vamos con la primera escena. Ahora la voy a reproducir un poco del breve contexto. El contexto es que en este capítulo, en esta escena, Marge está en el supermercado porque tiene que comprar una tarta. Bueno, tiene que, ya un verbo muy que dirán, tiene que, pero sí, hay una fiesta en el barrio de Springfield y ella es la encargada de llevar el postre. Ella es la encargada de llevar algo dulce para el postre en la fiesta. Ese es el contexto. Marge está en el supermercado y esto es lo que pasa. Esta es la escena. Necesito el precio de una torta prehorneada, el truqui de la abuela. ¡Date la vuelta, vámonos! Bueno, pues esta ha sido la escena y eso, como veis, pues Marge no quiere que se enteren de que va a llevar un postre que no ha hecho ella. Es como la norma social dice bueno, que pues lo que tiene ella en la mente, que ella tiene que cocinar el postre, la tarta que sea, y bueno, quiere ahí ocultarse en la escena, no se ve, pero aparece así con un pañuelo tapándose, bueno, lo que se puede tapar del pelo azul para que no la conozcan. Sí, no sé, ¿conocías la escena, Álvaro? ¿Te sonaba? Me quiere sonar, sí, pero bueno, al final lo que sale en la escena es que la cajera o el cajero lo habla en los altavoces, ¿no? Y se entera todo el mundo. Sí, eso es exacto. La cajera es la que dice, pues eso, es una tarta prehorneada y así se entera todo el mundo y
y sale echando patas. Y bueno, antes de que comentes algo más, y perdona Álvaro, la pregunta que quiero hacer en cada escena, me gusta hacer una pregunta de reflexión, que es la que responderemos también nosotros. La pregunta es, ¿qué es lo último que has hecho socialmente para no quedar mal, entre comillas? ¿Y cómo te has sentido? Esa es la pregunta que quiero hacerte para reflexionar, que es un poco relacionado con esto de March. La repito, ¿qué es lo último que has hecho en tu vida social para no quedar mal? Un poco como March. Y también la pregunta doble, la segunda parte es ¿cómo te has sentido? Para mí es también importante. Sí, algo que comentar de esto, Álvaro. Ya sé que tú tienes desventaja, que no conoces las escenas que voy a poner. Está bien, sin problema. Sí, estaba pensando en la pregunta que has hecho de una situación que me pasó hace poco a mí, pero de lo contrario. Ahora, o sea, ahora lo explico, lo vas a entender. Sí, Que es un ejemplo súper sencillo, ¿vale? Pero para que veas la importancia del qué dirán y de no hacerle caso al qué dirán, digamos. Me acuerdo hace unas semanas, me escribió un amigo aquí polaco para ir a jugar a fútbol, que a mí me encanta, o sea, es de las cosas que más me gustan. Pero justo cuando me dijo que era el partido, había quedado ya con unos amigos de aquí para ir a un evento a un bar a jugar a juegos de mesa. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, claro, me acuerdo perfectamente cuando vi el mensaje y le iba a responder, el primer sitio al que se fue mi mente fue el de, ¿sabes? Digamos que jugar a juegos de mesa como adulto está considerado un poco friki, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí me gusta, obviamente. Entonces, que como sabes, lo utilizo para las clases, pero también para jugar yo. Entonces, me acuerdo perfectamente que lo primero que pensó mi mente es, o sea, le voy a decir que no, obviamente, porque ya había quedado para jugar, ¿vale? Pero, ¿cómo lo puedo endulzar, digamos, o cómo lo puedo decir? Sí, para no parecer friki, ¿no? Sí, sí, exacto, para no mencionar el hecho de que voy a jugar a juegos de mesa, ¿no? O sea, es como que me di cuenta de que estaba pensando eso de inmediato. Y me di cuenta que empezaba a pensar, pues le digo que he quedado con unos amigos, así, no miento, pero no lo menciono. ¿Sabes? He quedado a echar unas cervezas y unos cubatas hasta ponerme fino. Sí. No, bueno, pero claro. perdón. O sea, digamos que lo primero que te viene a la mente es, o sea, no mencionarlo, pero luego pensé, digo, vale, digo esto y así, no miento, porque es verdad, había quedado con unos amigos, pero no lo menciono. Y luego pensé, digo, ¿qué narices? Digo, estoy aquí escuchando a Gary Vee todos los días durante mucho tiempo, que bueno, lo mencionaré mucho, como decía, pero aprendiendo a no preocuparme por lo que piensan los demás. Y en una cosa tan banal, tan simple, ya estoy huyendo de ello, ¿me entiendes? Entonces, Claro, eso te va a decir, Álvaro, eso te va a decir. Estamos, el oyente y yo estamos, ¿qué le dijiste al final? Estamos deseando. Claro, exacto. No, estoy diciendo, eso es, que decir, quiero que se vea el proceso entero, porque la reacción instantánea por la educación y todo, y por la costumbre es esa de o mentir o disfrazar la verdad, digamos. Pero luego pensé, ¿qué narices? Le voy a decir, no, que he quedado para jugar a juegos de mesa, ¿vale? Y dos cosas que me di cuenta cuando se lo escribí. Uno, que yo me sentí de narices interiormente, ¿sabes? Sí. Y es una cosa muy sencilla, como decía, pero es como, ¿sabes? Que no me preocupa realmente, después del proceso este de pensarlo, no me preocupa lo que pienso. ¿Sí? Eso uno. Y dos, que no sé lo que estaba pensando la otra persona, pero realmente también una de las razones por las que lo hacemos es porque estamos pensando, o sea, por ego, de que nos creemos el centro del universo, pero realmente en muchas de las ocasiones la otra persona ni siquiera, o sea, es que ni va a pasar por su mente de si soy friki porque me gustan, si no, simplemente, vale, no puede, pues ya está, nos vemos el próximo día, ¿me entiendes? Sí. O sea, que yo creo que seguramente en la mayoría de los casos ni siquiera pasa por su mente porque, claro, en tu cabeza te sientes el centro del universo, pero en la cabeza de la otra persona es que ni presta atención a los detalles, ¿me entiendes? Sí, qué bueno. Digamos que nos viene al pelo ahora la cita inicial, ¿no? La de Churchill de
de que a los 20, a los 40 y a los 60 te das cuenta que nadie se ha preocupado por ti. Es un poco eso, ¿no? Que nos... sí. Antes de que sigas con las pullas, estoy bastante lejos de los 40, que conste. Sí, sí, sí. Es coña. Alguna más te caerá, alguna más te caerá. Vale, 6 años de diferencia solo y aquí metiendo pullas constantemente. Vale. No, pero me ha gustado mucho porque es un poco el ejemplo contrario a la pregunta que he hecho, pero ahora te voy a insistir y voy a encontrar algo en lo que hayas quedado mal, porque yo creo que estamos cada vez más cerca de donde queremos, que es lo que has dicho tú. Gracias por explicar el proceso, porque es un poco el darse cuenta de, uy, a todos nos viene el primer pensamiento ese, yo creo que ya está introyectado, está programado en nosotros y siempre viene el pum, el qué dirán, el qué va a opinar de mí. Pero yo creo que ahí es donde viene el tener una buena relación con el que dirán, o ya que no afecte tanto, es el hecho de cambiar la acción, del hecho de, pues sí, ¿por qué no lo voy a decir que voy a jugar a juegos de mesa, ¿no? Claro, pero o sea, quería utilizar ese ejemplo porque es como ejemplo de las dos versiones, aunque sí. La decisión final es lo contrario a tu pregunta, pero mi reacción inicial era exactamente tu pregunta, o sea, el decir otra cosa para que no piense que soy tal, ¿me entiendes? Sí, digamos que sí. En este caso me di cuenta, pero entonces no lo hice. Sí, exacto, sí, viene bien para las dos. Pues no, está bien un ejemplo cercano. Yo al pensar en esta pregunta, que bueno, como digo, tengo ventaja que la había preparado ya, me vino, bueno, algo más antiguo, hace 2-3 años, que bueno, no voy a decir exactamente, hace 3 años, y bueno, yo seguro que tengo muchos ejemplos más recientes, pero bueno, me ha venido este. Es cuando fui, bueno, unos eventos que también dan para mucho, a la cena de empresa cuando trabajaba en una oficina. Yo viví en Inglaterra y trabajaba en una oficina y bueno, tuvimos la cena de empresa, este evento que nos encanta a todos. Bueno, sí, lo digo un poco con ironía porque por lo menos a mí, seguro que hay personas que les gusta, pero por lo menos a mí, en mi condición de introvertido, digamos, estos eventos en los que hay que hablar con muchas personas, muchas conversaciones, sí, alcohol, ruido, etcétera, a veces me abruman un poco. Y bueno, la verdad es que si me hubieran dado a elegir entre ir o no, yo, o sea, no, espera, recupero la pregunta. Si fuera por mí, sin pensar en el qué dirán, reformulo la pregunta. Si quitamos el qué dirán de la ecuación, no hubiera ido ni de broma. Pero sí, ya no llevaba mucho tiempo, digamos, y dije, pues sí, es lo que hace todo el mundo, voy a ser el tipo raro, pues yo creo pensamientos que probablemente a ti, oyente, también te vengan. Y bueno, acabé yendo. Y bueno, además, esto ya como anécdota, la cena de empresa fue un desastre, casi no nos dieron de cenar, salchichas recién hervidas de Frankfurt y 4 patatas por cabeza, pero bueno, en Inglaterra, ¿qué se puede esperar? Pero bueno, a lo que voy es eso. Y menciono este caso, me vino a la cabeza porque el año siguiente, que trabajé en un instituto en Inglaterra, ya dije, no voy. Y ya no fui. Definitivamente ya lo tenía decidido, empecé en septiembre, pues casi lo primero que decidí es, vale, empiezo aquí, en diciembre no voy a ir a la cena de empresa. Y eso, así lo hice, no fui. Y volviendo a la pregunta que he hecho al principio de cómo te has sentido, pues eso, cuando hice algo que, hablo de mí, cuando hice algo que la decisión la tomó el que dirán, digamos, los demás, como fue ir a la cena de empresa, pues me sentí mal. Y en la segunda decisión, el segundo año que decidí no ir a la cena de empresa, digamos que la decisión no la tomó el que dirán, la tomé yo, entonces me sentí pues mucho mejor. Y sí, no sé, quería comentar algo más. Ah, sí, lo que quería comentar también es que eso, igual que has... No sobre lo que has dicho tú. Sí, lo que quería decir es que, o sea, me llevaba genial en los 2 trabajos. He trabajado, de verdad lo digo, con gente magnífica. Aprendí en cuanto
al trabajo muchas cosas, hice buenos amigos y al final tampoco es que lo pasara fatal en la cena de empresa, pero sí, sabía que el qué dirán estaba muy presente y estaba, bueno, digamos, haciendo nuevos amigos y es como piensas un poco de más, piensas mucho, le das muchas vueltas y también es como dices tú, Álvaro, no están pensando en ti. Si no voy a la cena de empresa dirán, pues nada, ya lo veré la semana que viene, pero te montas una película en tu cabeza que dices, bueno, voy a ser desterrado como no vaya a la cena de empresa. Una película de Oscar. Sí, de Oscar. Y ya, antes de ir con la siguiente escena, ahora iremos con la siguiente. Eso, te quería hurgar de nuevo. Vuelvo con la pregunta, Álvaro. ¿Qué es lo último que has hecho socialmente para no quedar mal? ¿Cómo te has sentido? Y aquí es donde entra la boda, lo que has mencionado antes. Porque sé que no eres ni mucho menos fan de las bodas, pero has ido a alguna. Entonces, eso, quería sacarte el tema de la boda, porque vale, has quedado muy bien en la de el colega del fútbol, que al final le dijiste que ibas a juegos de mesa, pero ¿y qué pasa con las bodas? ¿Qué pasa con alguna de las últimas bodas? Vale, o sea, esto es complicado, tengo que pensar. Pero sí. O sea, sí, mi opinión general, o sea, no es que esté en contra de ellas per se, sino de la entre comillas, obligación social de que te invitan, tienes que ir, tienes que hacer el regalo, como siempre. ¿Sabes? Toda la parafernalia de la ceremonia, de la obligación social. Lo digo principalmente porque o sea, yo conozco a mucha gente de mi edad que con pareja además, que claro, entre las bodas de uno y las de su pareja, pues se pegan veranos de tener 7 bodas, o 5, o 4, no sé, pero un montón, vamos. Sí. Entonces, claro, entre bodas, ¿cómo se llama? Bodas, despedidas de soltero, etcétera, al final se tienen como, no sé, 6, 7, 8 fines de semana en todo el verano que no deciden ellos sobre lo que quieren hacer, ¿no? Digamos que son como obligaciones, entre comillas, que tienen cuando, pues, alguna igual sí que les apetece ir, pero estoy seguro de que a todas ni de coña. ¿Vale? Sí. Volviendo un poco al qué dirán, es un poco eso, que han tomado, digamos que está afectando mucho el qué dirán, porque es probable que, bueno, no todos son igual tan haters de las bodas como tú, pero seguro que hay algunos que también, quitando el qué dirán de la ecuación, no hubieran ido ni de broma, ¿no? Claro, y luego, para terminar con mi opinión, o sea, es que, digamos que, si lo necesitas a nivel práctico por adopción de un niño o por temas laborales, por lo que sea, o sea, no tengo ningún problema, ¿me entiendes? Pero, o sea, no, digamos que no me creo esa idea que nos ha metido Hollywood y otras cosas en la cabeza de que es el día más importante de mi vida, no sé qué, ¿sabes? Porque no creo que cambie nada realmente. O sea, la vida te cambia, cuando tienes un hijo te cambia la vida. La boda es un papel y realmente ya estabas con esa persona y quieres estar con esa persona. No cambia nada el hecho de que firmes un papel o no, ¿me entiendes? O sea, esa es mi opinión para dar un poco de contexto, ¿no? Sí, bien, necesario. Pero claro, estoy pensando o sea, creo que no me he visto en ninguna situación de, entre comillas, otra vez, explico lo entre comillas porque no se ve, de tener que ir, porque claro... ¿Qué estás haciendo con las manos como un idiota? Exacto. Esto es un audio. Lo has clavado. Pero, a ver cómo lo explico. O sea, en los últimos años, por ejemplo, como estaba aquí en Polonia, ha habido muchas que me he perdido, ¿sabes? Que como yo Lo has encantado. gozado, lo has gozado con eso. No tengo ningún problema, exacto. O sea, quiero decir que, digamos que tengo la excusa socialmente aceptada de que vivo lejos, entonces no he ido, ¿vale? Entonces, tampoco puedo hablar del hecho de que si hubiera ido, si tuviese una excusa no socialmente aceptada, ¿me entiendes? Sí. Porque, claro, el tiempo que estuve en España, entre Polonia y Polonia, digamos, estoy pensando, y creo que solo fui a una, que además es de un amigo íntimo, entonces, digamos que, como decía, no es mi ceremonia favorita, mi tipo de actividad favorita, pero era una solo en ese verano. Y entonces, en ese caso no me importa, aunque no soy un amigo no soy amigo de ese tipo de ceremonias, como decía, fue una
de un amigo íntimo, entonces tampoco quiero parecer que soy un exagerado. Entonces, a esa no fui a disgusto, ¿me entiendes? Sí. Entonces, tampoco puedo decir que fui por el que dirán. O sea, es decir, lo que sí, por ejemplo, otra cosa es que no me gusta de que las bodas, pues, básicamente es comer y beber como un animal, básicamente, que no estás haciendo realmente mucho Sí, bien a tu... un buen resumen, y ponerse la corbata en el cuello, en la frente. Sí, bueno. Pero bueno, eso es temporal, ¿no? Sí. El daño que vas a hacer a tu cuerpo se va acumulando. Entonces, pues, claro, yo me acuerdo que en esa última boda, pues, ya estaba un poco en el camino de cambiar un poco costumbres, etcétera. Entonces, o sea, comí más de lo que suelo comer, bebí un poco más, ¿sabes? Pero no es exagerado como unos años atrás, igual en alguna, cuando no me preocupaba todavía por estas cosas y iba simplemente con la corriente, con el rebaño, digamos, de beber y comer todo lo que pueda, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, no he tenido ninguna que haya hecho algo hasta el extremo que no quisiera hacer, pero pensando en lo que te decía, igual sí que como más de la cuenta o bebí más de la... O sea, cuando digo bebí más de la cuenta, bebí más de lo que me hubiese gustado, pero o sea, ni mucho menos lo de unos años antes, ¿me entiendes? Sí, sí. Entonces, o sea, no llega al nivel de ir a la boda y no querer hacerlo, en ese caso, como decía, pero siendo sincero, estas bodas que me he perdido desde que vivo en Polonia, varias de ellas seguramente habría ido, aunque alguna no hubiese querido, Sí. porque no tenía una excusa socialmente aceptable, ¿me entiendes? Sí, 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 es que todos, todos vamos a caer en ello, digamos. Y te pregunto también esto de la boda, porque también viene bien un poco para reflexionar nosotros y tú, por supuesto, pues es un poco el equilibrio también, un poco el término medio. Es difícil, parece que estamos aquí abogando, porque bueno, se nos nota el sesgo de que el qué dirán no nos debe afectar, es un poco al final nuestra opinión, Sí. ya creo que se nota. Pero sí, yo también soy un poco fan del equilibrio, bueno, somos animales sociales, al final es una frase así típica, pero bueno, siempre habrá ocasiones en las que, bueno, te tire un poco el qué dirán, pero bueno, siendo consciente y sobre todo que no sea yo creo, en mi opinión, algo habitual en tu vida de que todos los días decidas por el que dirán, sobre todo en las cosas importantes de tu vida, el trabajo, pareja, salud, Sí. etcétera, con el que dirán, pues eso, obviamente no estamos para juzgar a nadie ni a nosotros mismos y siempre va a ser difícil, siempre va a estar ahí un poco las dos voces. Sí. Pero bueno, por eso te decía que o sea, no he llegado realmente a estar en la situación de ir, aunque no quisiera, porque en esta última que fui, como te decía, sí que quería ir, aunque no estuviese hiper excitado por ir, o como quieras llamar, pero Sí, o sea, no tenía ningún problema con ir, porque eran amigos íntimos y era una. Pero como te decía, en los últimos años, bueno, ahora con la pandemia más complicado, pero como en 2018, 2019, sí que, o sea, hubiera tenido, va a decir, estuve invitado como a, no sé, 3, 4 bodas cada uno de los años. Entonces, sí, en alguna de ellas habría ido sin haber querido, si tiene sentido. Entonces, sí. no llegué a hacerlo porque no estuve en la situación, pero probablemente en una de esas habría incurrido en la situación que comentas, de hacer algo socialmente. O Sí, sea, sí, porque socialmente, entre comillas, otra vez, estás obligado a hacerlo, pero no quieres, ¿no? sí, sí, entendido. Porque luego piensas, yo creo que nosotros pensamos, a ver, es que seguramente es lo que pienses tú, no nos gustan las bodas, pero esa persona me cae genial, igual que yo con la cena de empresa. Yo hice muy buenos amigos y me llevaba genial con varios de los que estuve, pero sí, que no estamos cómodos o no es nuestro hábitat, digamos. Y claro, si no tiene nada que ver con la otra persona, Sí, como sí, siempre, de hecho. como siempre. Sí, sí. Vale, pues vamos a centrar, oyente, que estamos aquí. Vamos divagando, sí, vamos a centrar a la tribu de Simpson y autoconocimiento. Estamos con el tema del qué dirán.
Y bueno, ahora hemos visto una escena de Los Simpsons, ahora vamos a ir con la segunda y va a ser la última. ¿Vale? ¿Te parece, Álvaro? No, Adelante. no te secuestro mucho más de tu tiempo. Pero bueno, en otros capítulos, pues al final a lo que nos dé. La intención es de que los podcasts duren 45 minutos, 1 hora, algo así. Así que, bueno, en otros capítulos pondremos alguna escena más, dependiendo de cuánto divaguemos. En este caso, esta va a ser la segunda y última escena. Y vamos con ello. Adelante, adelante. ¿Sí? ¿Estás listo, Álvaro? Sí. Vamos allá, a ver si te suena esta escena. Es temporada 25. Sí, es probable. Pues, igual menos. Igual menos. Bueno, vamos a comprobarlo. No tenemos dinero para celebrar la Navidad, lo cual significa un gran fracaso como familia, o al menos eso dicen los grandes almacenes. Sí, sí me suena. Sí. Te dejo un rato que te rías, Vale, en esta no me ha hecho falta dar contexto, ya lo dice todo March. ¿Te sonaba entonces? Sí. Clásico, sí. Vale, pues para centrar un poco esta escena, que no sé si a ti te sonará, querida tribu de Simpsons y autoconocimiento, pero bueno, la pregunta asociada a esta escena, la pregunta un poco de reflexión y que vamos a responder ahora es: ¿cuándo es la última vez que te has sentido un fracasado o fracasada? Y la pregunta doble es, igual que antes, ¿en qué medida el juicio de los demás influye en ese sentimiento de fracaso? ¿Vale? La repito de nuevo, la pregunta doble. ¿Cuándo es la última vez que te has sentido un fracasado, fracasada en algo, como March aquí en esta escena? ¿Y en qué medida está el juicio de los demás, influye la opinión de los demás, el juicio de los demás en ese sentimiento y no el tuyo propio, de los demás, sean demás sociedad, familia, etcétera? ¿Vale? ¿Algo que comentar ya, Álvaro? ¿Te venga? Estaba pensando en alguna anécdota, pero ahora no caigo alguna. Vale. Pero bueno, No pasa nada, simplemente... te dejo pensar si quieres y comento una cosa sobre esta escena, ¿te parece? Sí. Adelante. Vale, pues lo que quería comentar de esta escena, en la que, bueno, eso, lo que dice March es: si no puedes permitirte estas navidades, fallas como familia, o al menos eso dicen los grandes almacenes. Me ha encantado esta coletilla de "o eso dicen los grandes almacenes", porque yo creo que es algo que deberíamos todos incorporar cuando nos sintamos fracasados, nos sintamos que estamos haciendo lo erróneo, lo incorrecto, lo que no toca. Creo que nos ayudaría mucho el decir esa coletilla que dice más de "o eso dicen los grandes almacenes". Pongo ejemplo. Un par de ejemplos de la vida diaria. No tengo el que se sienta fracasado por no tener un trabajo fijo. En nuestro caso, Álvaro, no tenemos trabajo fijo. Podríamos decir, no tengo un trabajo fijo. Soy un fracasado, o eso dice mi familia. O otro ejemplo, no peso menos de 80 kilos. Me siento fracasado, fracasada. O eso dice el mundo de la moda o de la ropa, digamos. Yo creo que nos ayudaría mucho. Entonces, me gustaría hacer reflexionar a ti, bueno, Álvaro, ahora me comentas, y a ti, oyente, también, eso, de cuándo es la última vez que te has sentido un fracasado. Y yo creo que es importante esta coletilla porque al menos sabremos si somos nosotros o si es algo que los demás, que el juicio de los demás nos está afectando a nuestro sentimiento de fracasado. Entonces, bueno, al menos ser consciente, porque puede que una frase termine: me siento fracasado por X, o eso digo yo. Bueno, pues ahí ya por lo menos te puedes trabajar contigo mismo, pero ya no te dejas un poco influenciar por lo que dicen los demás. Vale, respecto a esto, ¿te ha venido alguna anécdota, Álvaro, o algo que quieras? Bueno, estaba pensando, la primera que decías de lo del trabajo. Sí. En mi caso, claro, como
como yo he vivido lo del trabajo por cuenta ajena, fijo, tradicional, digamos, y me sentía miserable todos los días, pues, o sea, como lo odiaba tanto, el tener mi propio proyecto ahora y tal, aunque entre comillas no es un trabajo fijo, como dices, nunca me he sentido un fracasado, eso nunca me ha afectado porque, o sea, la alternativa la odiaba tanto, ¿me entiendes? Que por mucho que me preocupe la opinión de los demás, en ese caso nunca me he sentido así. Pero bueno, me ha venido a la cabeza, ¿no? No, bien, bien, sí, bueno. Pero ahora te digo pienso una anécdota, pero al final... Sí, sin problema. Y esto lo he aprendido mucho de Gary Vee, como decía, es que si tu intención es buena, ¿sabes? Es pura, es buena, realmente... a ver cómo lo explico. O sea, No, realmente... ya sé. Si tu intención es buena, si tu intención es pura, realmente lo que tienes que hacer es lo que a ti te hace feliz, o lo que quieres hacer, ¿no? Porque muchas veces el hacer lo que te dé la gana puede ser una excusa para ¿sabes? Para pisar por encima de los demás o para no ser amable, cosas así, ¿me entiendes? ¿No? Pero si tu intención es buena y eso lo sabes tú, dentro de ti lo sabes, ¿no? Digamos que es que no... O sea, si tu intención es buena, cuando haces lo que tú realmente quieres hacer, es que la diferencia es el día y la noche, de cómo te sientes, ¿sabes? Sí, me parece... Al final, todo se reduce a decirte la verdad a ti mismo de por qué lo estás haciendo, ¿no? ¿Lo estás haciendo porque realmente te hace feliz o porque, como dice Marx, porque no quiere sentirse fracasado porque lo dicen los grandes almacenes, ¿no? Sí, yo creo que sobre todo es el hecho de desarrollar una autoconciencia vale, yo creo que es dos pasos. Digamos que todos pasamos por la fase de soy un fracasado porque lo dice la sociedad, pues porque suspendo un examen, todos hemos pasado por ahí y me siento un fracasado, todos hemos pasado por ahí. Entonces, yo creo que para llegar a un nivel adecuado que nos va a conducir a ser más felices, más libres, digamos, yo diría que hay como dos fases. Primero, sentirte un fracasado por la opinión tuya, no la de los demás. Digamos que en la fase 1, digamos que hay 3 fases. La fase 1, suspendes el examen, te sientes fracasado por que los demás han aprobado, porque si suspendes eres un fracasado. La fase 2, digamos, sería pasar a, vale, soy un fracasado, por ejemplo, no tengo un trabajo fijo porque es lo que creo yo. Tengo que tener un trabajo fijo. Bueno, aunque podríamos argumentar que en ese ejemplo concreto está también la sociedad un poco detrás, pero bueno, un ejemplo de que, pues, por ejemplo, no sé hacer lo que sea a la primera y esto creo yo que es un fracaso. Pero bueno, ya te sientes un fracasado por algo tuyo propio. Y ya un poco la tercera fase sería el no sentirte fracasado por lo que dices, lo que has mencionado tú, que dice Gary Vee, de si has hecho lo que de verdad está en tu corazón con buena intención, no tienes por qué sentirte así. Sí, yo estaba pensando... ¿Has terminado? Sí, sí, sí. Vale, no, según hablaba, estaba pensando pues, que creo que esto puede ayudar, porque a mí me ayuda, por ejemplo, que es que en ejemplos como los que dices, digamos que la primera reacción instintiva, porque nuevamente por la educación, porque es lo que vemos a nuestro alrededor, o sea, la primera reacción instintiva es la de, en ese caso que dices, sentirte fracasado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y porque, como decía, pues te han dicho que la del examen que dices, por ejemplo, te han dicho que el que suspende es un fracasado, el que suspende y no aprueba los cursos no va a ser nadie en la vida. ¿Te suena eso, no? Sí, sí. Algo me suena. Aunque claro, no te lo digan con esas palabras duras, pero está ahí siempre. Te lo meten en la cabeza durante mucho tiempo. Entonces, digamos que la primera reacción instintiva de sentirte fracasado es normal, o sea, es no natural. O sea, tiene sentido por todo lo que has estado escuchando durante mucho tiempo y por la educación, ¿no? Sí. Pero digamos que la clave en ese momento es observar que tienes ese pensamiento, si tiene sentido. Es decir,
darte cuenta de que tú no eres ese pensamiento que estás teniendo, que ese pensamiento es una consecuencia de la educación, de todo lo que te han dicho, ¿no? Y que tú realmente eres el que observa el pensamiento. De esta forma, digamos que como que te separas un poco de esa sensación de fracasado. Entonces, es un poco complejo esto, pero digamos que ves que tienes esa reacción, ¿vale? Y tú la observas de una forma aislada, si tiene sentido. Sí, como si fueras una tercera persona, como si fueras... Exacto. Entonces, ves que tienes esa reacción como consecuencia de lo que decía, de todo lo que te han dicho hasta ahora, educación, etcétera, pero te das cuenta de que esa reacción realmente no tiene, no tiene por qué ser verdad, es simplemente una consecuencia lógica de esa educación, ¿no? Y en ese momento, de una forma extraña que no sé explicar, cuando consigues esa separación, digamos, o esa tercera persona que tú dices, te deja de importar tanto. No sé cómo explicarlo con palabras, pero es así. Sí, yo creo que podríamos recomendar aquí el libro del poder de la hora de Eckhart Tolle, viene de pelo, donde desarrolla más esta idea, ¿no? Exacto. De observar tus propios pensamientos y desidentificarse y todo esto. Sí, él probablemente lo explica mejor. Sí, yo por eso ni me atrevo a explicarme porque... Es complejo. Sí. O sea, es complejo de explicar. Luego, no es tan complejo de entender si te lo explican bien y, como dices, recomiendo el libro que lo explica mejor. Sí, y lo practicas. Al final, todo practicarlo en uno mismo es nuestra idea. Y bueno, ya finalmente hemos visto 2 escenas y eso, quería comentar que en las 2 escenas, no sé si te has dado cuenta, es Marge, la madre de la familia, la que se preocupa por el que dirán. No lo he hecho aposta, pero al preparar estas escenas, la tercera que tenía de hecho también era Marge. Pero bueno, yo creo que lo quería comentar porque yo creo que en el caso de nuestra madre, yo creo que si pensamos en nuestra familia, ¿quién es la que más le afecta el que dirán? Quizás nos viene mamá, ¿no? Sí, estaba pensando, según lo decías, que igual también a nivel de sociedad, digamos que se concibe que la madre es la que ha fracasado si su familia no tiene X o no hace X, ¿me entiendes? Sí. No sé si tiene sentido. Sí, exacto. Eso quería decir, que yo creo que es algo común, ¿no? Las madres en general, en nuestra familia yo creo que es así, y es un poco la figura que representa más la de estar constantemente preocupado por el que dirán, el que vayan bien vestidos los hijos, que saquen buenas notas, que tengan buenos modales, ¿no? Un poco. Sí, eso es como yo creo que se concibe eso, que la madre es la responsable de esa parte, ¿no? Obviamente, estoy hablando de lo que se concibe en la sociedad, ni mucho menos es lo que yo pienso, ¿no? Pero se entiende. Sí. Vale, pues eso, voy a repetir de nuevo las preguntas que van hasta ahora. Y bueno, ¿querías comentar algo más de esto, Álvaro? No, solo te iba a preguntar simplemente cuál es el tema del próximo episodio para saberlo, pero bueno, venga, vale. No me tienes que explicar las escenas, simplemente cuál es el tema, así mentalmente ya. Me vas a hacer... Y los oyentes ya saben de qué va a ir el segundo episodio. Sí, me vas a hacer spoiler, es lo que iba a comentar, sí. Vale. El siguiente tema va a ir muy relacionado porque vamos a hablar de aparentar, de las apariencias, muy relacionado. Ha ido un poco más del juicio de los demás, el qué dirán, esa opinión, ¿cómo era? Como decía la RAE, espera que lo busco, que cohíbe, murmuraciones que cohíben los actos. Perfecto. Y el próximo episodio va a ser eso, similar, más de aparentar, de las apariencias. Escenas de los Simpsons, que hay bastantes, y bueno, eso, de aparentar más de lo que somos o menos de lo que somos, tener una fachada respecto a los demás. ¿Qué tal? ¿Qué te parece el menú para el próximo capítulo? Sí, bastante relacionado con lo de hoy, como decías. Y sí, estaba pensando que en lenguaje moderno, postureo. ¿Sí? Postureo, sí. Va a ser un cambio de tema, pero medio cambio, sí, relacionado. Muy bien. Y bueno, antes de terminar, simplemente voy a repetir las preguntas de reflexión que hemos hecho durante el podcast. Esta última, de cuándo es la última vez que te has sentido un fracasado y en qué medida el juicio de los demás
te afecta en este sentimiento. Otra pregunta que hemos hecho antes de qué es lo último que has hecho socialmente o en cualquier otro ámbito para no quedar mal y cómo te has sentido. Y bueno, la pregunta general a hacerte, que animamos siempre a que rasques e intentes, pues eso, buscar respuestas en ti mismo, que es por eso por lo que no queremos dar respuestas, sino citas y preguntas para reflexionar, es eso, si en qué medida te está influyendo el qué dirán en tu vida a hacer cosas que, a no hacer cosas que quieres hacer y a hacer cosas que no quieres hacer. Uf, me ha salido bien, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Vale, y eso, en el próximo capítulo seguiremos con aparentar. Y bueno, voy a terminar también con una cita. Hemos empezado por todo lo alto con una cita. ¿Estás listo para la cita final, Álvaro? También sorpresa. Dale, dale. Ahí va. En el momento en que comienzas a preocuparte por lo que otras personas piensan, es el momento en que dejas de ser tú mismo. Venga, va, te voy a ver quién crees. A ver quién crees que ha dicho esto. ¿El Papa? ¿Cristiano Ronaldo? No, me la juego a alguno. En el momento... Sí, repito. En el momento en que comienzas a preocuparte por lo que otras personas piensan, es el momento en que dejas de ser tú mismo. Me la voy a jugar. Hay algunos comodines por ahí, en plan Einstein, pero... Voy a decir... Lo he dicho un poco también para ver tu reacción. Bueno, para escuchar tu reacción. No ha sido muy exagerada, creo que no es Einstein. No, va a ser difícil. Vamos, es que te pago el viaje a donde quieras, si lo acierto. Vale, entonces me lo pienso mejor, venga. No vale buscar en Google. Que no busco, no jodas. Voy a decir... Ortega y Gasset. No, Meryl Streep, la actriz. Oh, okay. Pero bueno, al final yo, de verdad, en las citas siempre se enfatiza de quién es y le he buscado en Google y no estoy 100% seguro que es Meryl Streep. O sea, este podcast científico cero. Pero bueno, como lo que me importa es la cita, como si lo ha dicho Pepito de los Palotes. Sí, lo importante es el contenido, sí. El contenido, sí. Y bueno, es un poco de lo que hemos hablado hasta ahora. Entonces eso, la pregunta final que quiero hacerte de reflexión es ¿a qué voz vas a priorizar? ¿A la tuya o la de los demás? Mi recomendación para mí mismo, que no siempre tengo éxito, es seguir la tuya, porque además con uno mismo, contigo mismo, vas a tener que estar siempre. Con los demás, con una persona u otra no se sabe, pero con uno mismo siempre va a haber que estar. O sea, siempre va a haber que estar con uno mismo. Así que yo creo que mejor llevarse bien con uno mismo. Y finalmente recomendar los libros que hemos hablado, del poder de la hora, Gary Vee en YouTube, Sergio Fernández. Quiero recomendar aquí también un libro que no me leí, me escuché hace poco, de Anthony de Mello. Me lo escuché en inglés, se llama Awareness. En español creo que se llama Consciencia, palabras con los maestros, palabras con maestros de espiritualidad, me parece que es de Anthony de Mello. Sí, ¿algo más, Álvaro, que comentar? ¿Alguna recomendación para nuestros oyentes? Puedes dejar los links en la descripción del podcast, así es más fácil. Sí, exacto, los dejaré también y eso, os animo a interactuar y comentar cualquier anécdota vuestra sobre el que dirán, sobre todo lo que hemos visto, sobre March. Y decías, Álvaro. Sí, no, iba a terminar que la pregunta que decías de la voz, que estaba pensando, joder, qué profundo, qué literario. Vale. Esa es mía, además, esa es mía, ni la he buscado en Google ni nada. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias, Álvaro, por participar y nos vemos en el siguiente capítulo con las apariencias, el aparentar, a ver hasta qué nivel aparentamos nosotros, que seguro que sacamos algo ahí, alguna pollita o alguna hipocresía en nosotros mismos, que seguro, siempre las hay, todos las tenemos. Bueno, muchas gracias, Álvaro, hasta el próximo capítulo. A ti, nos vemos, chao. Adiós, gracias por escuchar.